Detrás de cada acto de gobierno existe una intención, un proyecto, un modelo, una idea de país. El modelo de Roca es un modelo donde el énfasis de la política está puesto básicamente en el sector agrario que exporta. El presidente Frondizi era alguien que tenía muy claro la necesidad de industrializar la Argentina. Luchamos para constituir la Unión Nacional. Soñábamos en primer lugar con un país democrático. Son los presidentes los responsables de cada modelo de país. El fundador de la democracia moderna en la Argentina. Los que definen si prevalecerán los intereses de la mayoría o los de una minoría privilegiada. El peronismo es un modelo de soberanía, de justicia social, de libertad e igualdad. ¿Qué es la dictadura del 76 al 83? Primero que nada, sangre, torpeza, ineptitud y violencia. El menemismo, el miedo social generado por la hiperinflación es el equivalente al miedo social de los tanques. En estos 8 capítulos analizaremos la gestión de distintos mandatarios argentinos. Un modelo que ha puesto el acento en la estabilidad, en el desarrollo. Veremos el modelo que cada presidente soñó para nuestro país. El resurgimiento del Estado, los límites a las corporaciones. Kirchner se hace cargo de una crisis terminal del Estado. Esto es Presidentes Argentinos y Modelos de Nación. Desde 1916, la primera presidencia de Irigoyen, hasta las elecciones de 1973, la última presidencia de Perón, lo que hubo en la Argentina fue un cierto camino hacia la modernidad. Dejábamos de ser un país exclusivamente agroexportador, la Argentina agraria, de esa idea de la generación del 80, que dejaba a las masas populares fuera del juego político. Ya a partir de 1945 la industria empieza a ser predominante en la Argentina con la aparición de nuevos actores, los obreros, los empresarios nacionales. Todo eso estaba cortado por golpes de Estado. El modelo de la dictadura militar no fue solo un modelo económico, sino que fue un modelo político, económico y social. A nivel de modelo económico es de ruptura del proceso de sustitución de importaciones, que comenzó en 1930 en forma forzada a partir de la crisis internacional, pero sí como política de Estado a partir del peronismo, que se extendió hasta 1975. Se intenta desmantelar este modelo creado por el peronismo y volver atrás a un modelo para pocos, elitista. En 1975 es uno de los puntos más altos de producción industrial en la Argentina. Los trabajadores ganaban más del 50% de la riqueza nacional a mediados del peronismo. Luego, en 1975, los trabajadores habían bajado el 45% y la remuneración del capital era del 55%, pero seguía siendo, sobre todo para los parámetros latinoamericanos, una sociedad extremadamente igualitaria. Y lo que viene a ser el golpe de 1976 en términos económicos es cambiar drásticamente ese modelo de desarrollo. Porque con el Perón, el Gran Frente Nacional se empieza a desintegrar. Se empezó a hablar de vacío de poder. Y aparecieron varios grupos conspirativos, uno de los cuales estaba Martínez Dios, y todos ellos fueron los que dieron lugar a que se creara una situación de inestabilidad, donde los sectores medios, de donde habían salido los chicos que habían ido a la guerrilla o habían participado en los estallidos populares del 69, del 70, del 71, vieron como un momento de ordenamiento, un momento donde los militares iban a poner orden, ¿no? La violencia creciente que vive el país, alimentada por acciones de terrorismo de Estado llevadas a cabo por las Fuerzas Armadas y el grupo parapolicial AAA, más la actuación de organizaciones guerrilleras como Montoneros y el ERP, sirven de gran pretexto para el golpe cívico-militar inminente. El 24 de marzo de 1976, una junta militar formada por representantes del Ejército, la Marina y la Aviación, Jorge Rafael Videla, Emilio Macera y Ramón Agosti respectivamente, depone a Isabel Perón, presidenta del país desde la muerte de Juan Domingo Perón, y asume el poder. A partir de esa fecha se despliega un aparato represivo que siembra el terror y la muerte en todos los rincones del país, cuyo fin último es cambiar de raíz el modelo económico y social que instala el primer gobierno de Perón en la década del 40.
y que con avances y retrocesos se mantuvo durante 30 años. Comunicado número 1 de la Junta Militar. Se comunica a la población que a partir de la fecha el país se encuentra bajo el control operacional de la Junta Militar. Yo, teniente general Jorge Rafael Rivera, juro por Dios nuestro Señor y ante estos santos evangelios, desempeñar con lealtad y patriotismo el cargo de presidente de la nación argentina. El progreso social existente en la Argentina a partir del primer peronismo tenía un sustento muy fuerte en el Estado benefactor, digamos, por un lado, y en la capacidad resistente y de lucha de sus sectores populares y sindicales. La dictadura atacó los dos, porque la dictadura no terminó de desvertebrar toda la estructura económico-social de la Argentina por temores a reacciones populares. Por eso era tan consustancial a la dictadura el plan sistemático. Había que cambiar la estructura de la sociedad. La posibilidad de romper un modelo de sustitución de importaciones, de inclusión social y desarrollo de la clase trabajadora era con la violencia, desaparición de personas, represión, intervención de los sindicatos y asesinato de los representantes de base. Eso es un factor esencial, porque si no es muy difícil entender cómo se puede implementar una política económica, y esto es uno de los factores principales, de desestructuración productiva. La vieja oligarquía terrateniente ya había pasado a ser minoritaria, pero surge una nueva clase rentista compuesta por o muy grandes empresarios o por socios locales del sector financiero internacional, y eso urde la trama que estuvo a cargo de civiles que llevaron a cabo toda una política económica que era desandar el camino, volver a lo que era esa visión idílica que tenían de la generación del 80, simplemente reemplazando el campo por las finanzas. Se abre, señores, un nuevo capítulo en la historia económica argentina. Hemos dado vuelta una hoja del intervencionismo estatizante y agobiante de la actividad económica para dar paso a la liberación de las fuerzas productivas. Tantas décadas de avance de las clases populares llevó a un resentimiento y necesidad de revancha clasista por parte de los sectores más conservadores y oligárquicos. Por eso, quien es el primer ministro de Economía es José Alfredo Martínez de Oz, vinculado con la oligarquía ganadera y vinculado con los sectores económicos más concentrados. Hay en la Argentina una oligarquía diversificada que tiene su origen en la vieja oligarquía agropecuaria, pero que justamente se ha diversificado hacia la industria, hacia las finanzas, actividades de servicios, y que es el núcleo central del poder económico en la Argentina. La vieja oligarquía tradicionalmente fue pro-británica. Sin embargo, ese sector ha comprendido que Inglaterra está en decadencia y que Estados Unidos ha pasado al frente como gendarme del capitalismo mundial. Ese sector es el de los Chicago Boys, que son los hombres que están alrededor de Martínez de Oz. Chicago Boys se les dijo a personas que hicieron posgrados o hicieron grado y posgrado en la Universidad de Chicago, propugnaban más esa vieja idea de que el mercado se autorregula solo y que el Estado está ahí solo para distorsionar precios, modos de producir, que por último cada cual debe estar libre para elegir. Los Chicago Boys tienen una referencia que es Milton Friedman, dentro de lo que es la corriente neoliberal, monetarista. El monetarismo es una corriente de pensamiento económico que viene a dar respuesta desde los sectores de derecha y los sectores conservadores a lo que es el keynesianismo. El keynesianismo plantea la intervención del Estado, donde el factor de la demanda es el motor del desarrollo y del crecimiento económico. El monetarismo plantea lo opuesto, un Estado mínimo, un Estado que no interviene activamente, sino que es el mercado, el ordenador social y económico, y el factor dinámico es la oferta y no la demanda. Hay una faz muy fuerte que es la faz represiva, y Martínez de Oz elabora ese concepto diciendo se acabó la represión financiera. La represión financiera es un poco el control del Estado, sobre todo el sistema financiero o sobre el sistema de bancos.
Y de ese modo lo que sucedía es que había mucha represión por un lado, la represión física, la desaparición forzada de personas y los campos de concentración, y por el otro lado había libertad para que se desarrollen del mejor modo posible y que alcancen esa autorregulación de los mercados los sectores financieros. Las medidas fueron represión de los salarios, o sea, caída brutal de los salarios. Apenas asumió Martínez de Hoz, hubo una pérdida en términos reales del 40% de los salarios. Se destruye la industria por vía de la apertura financiera, empieza el juego de la diferenciación de tasas de interés entre lo que una gran empresa puede conseguir tomando crédito en el exterior y lo que puede conseguir aplicando ese crédito a représtamos dentro del país. Es decir, ya no es la producción, sino la especulación financiera. No era importante producir, sino era importante especular, en base a un endeudamiento externo fabuloso. A mediados de los 70, se disparan los precios internacionales del petróleo, y así se van a generar los llamados petrodólares. Los países árabes colocan ese excedente extraordinario de capitales en los principales bancos internacionales, que proceden con toda lógica. Si tienen que pagar intereses a los países petroleros, necesitan clientes que les paguen intereses un poco más altos. Y Argentina, en el proceso de instalar un modelo que responda a las pautas del neoliberalismo, se convierte en uno de los grandes tomadores de deuda del momento. Era muy interesante para el sector financiero local poner dinero en pesos, cambiarlo a dólares, luego poner esos dólares en el exterior, pedir al banco un crédito en dólares que cambiaban a pesos, que luego volvían a poner a tasa de interés, que luego de la rueda de bicicleta, digamos, la volvían a girar al extranjero y todo eso quedaba registrado como deuda privada. El problema es que no había suficientes dólares. El comercio exterior argentino era suficiente para remunerar a los sectores de la agricultura, de la industria y de los servicios, pero no al sistema financiero especulativo o predatorio. Entonces lo que se hace desde el Estado es endeudar las empresas públicas. YPF, Gas del Estado, Aerolíneas, SEGBA. Y al endeudarse le generaron un peso tan alto que impidió después la posibilidad de retomar un circuito virtuoso de inversión. Se pasaban todos los avisos publicitarios dirigidos a demostrar que todo lo argentino no servía. Había un aviso famoso que a veces se ha repetido últimamente: la silla se sentaba en una silla nacional y se rompía, entonces las sillas tenían que venir del extranjero. Es decir, la consolidación de un complejo de autodenigración. Antes la competencia era insuficiente. Teníamos productos buenos, pero muchas veces el consumidor debía conformarse con lo que había sin poder comparar. Ahora tiene para elegir, además de los productos nacionales, los importados. Claro, lo que no se decía en la propaganda es que los obreros que fabricaban esas sillas eran argentinos y que desocuparlos o mandarlos a la precarización laboral o a la flexibilización también era debilitar el movimiento obrero, por lo tanto el peronismo, por lo tanto el movimiento nacional, y de ese modo hacer un nuevo reparto de la riqueza, del poder, de la palabra, anclados en verdades teleológicas como esta cuestión de la autorregulación del mercado y la necesidad de establecer ese orden occidental y cristiano a sangre y fuego. Argentina, tierra de paz y de enorme riqueza. Argentina, bocado deseado por la subversión internacional que intentó debilitarla para poder dominarla. Fueron épocas tristes y de vacas flacas, hasta que dijimos, basta. Hubo una represión terrible, sanguinaria, desde vuelos de la muerte a robos de bebés, desde gente desaparecida, que ellos decían que desaparecido porque no está, es la única explicación que daban, torturados, toda esa represión en base a agendas, todo un verdadero desastre. El modelo rentístico financiero del proceso de reorganización nacional se erige necesariamente sobre la sangre, el horror y la destrucción de la matriz productiva del país. Y la noción de que lo extranjero es naturalmente superior a lo nacional permeará la conciencia de los argentinos en los años por venir.
La dictadura avanza en la implementación de su modelo, siguiendo las directivas de los sectores concentrados de poder, tanto nacionales como internacionales. Es claro que los funcionarios civiles del proceso encargados de desarrollar estas medidas económicas son fieles representantes de estos sectores. En determinado momento que viene Rockefeller, están tomando café en una confitería del aeropuerto, y está Joe Martínez Dios, Walter Klein y David Rockefeller. Y un periodista los llega a entrevistar. Y Rockefeller le explica que Martínez Dios ha sido siempre hombre de ellos. Y Martínez Dios dice una cosa bastante lamentable. Lo que estamos acá reunidos es como si fuera una reunión del directorio de Chase Manhattan Bank, que era el gran banco de Rockefeller, ¿no? Bueno, eso demuestra qué es lo que hicieron con el país, ¿no? Argentina fue el segundo gran experimento de las políticas de los Chicago Boys, teniendo el antecedente de lo que fue la dictadura pinochetista en Chile. Entonces, aparece el atraso del tipo de cambio, la famosa tablita. La tablita era un esquema de devaluaciones periódicas, con lo cual uno podía prever a cuánto se iba a ir el peso en determinado momento. Por lo tanto, podía hacer las operaciones que quisiera. Beneficiaba a los especuladores. Es como si fuera una verdadera carrera por el dólar, ¿no? No, lo que pasa es que los que lo tienen lo venden a mucho precio. Yo creo que no hay negocio. ¿Por qué? Porque no rindió hasta ahora, el negocio de interés es mejor. ¿El negocio de interés para usted es mejor? Mejor, el dólar no rindió nada. Hasta ahora no rindió nada el dólar. ¿Usted de qué se ocupa, señor? No, yo soy jubilado. El tipo de cambio no es una cuestión técnica, cuando se la intenta presentar como una cuestión técnica, es una cuestión de definición política. Determinado tipo de cambio va a favorecer a determinados sectores y va a perjudicar a otros. Mientras la represión ilegal se cobra miles de víctimas y las denuncias por violaciones a los derechos humanos se multiplican en los medios extranjeros, parte importante de las capas medias y altas del país disfrutan de la primavera económica que provoca el retraso cambiario. El dólar barato dispara un boom de viajes al exterior y consumo de productos importados, un fenómeno que se conoce como plata dulce. El periodo de plata dulce es el periodo donde la política económica implementada llevó a un retraso del tipo de cambio. O sea, en ese momento se podían comprar muchos dólares. Lo que sucede es que un país periférico como Argentina no emite los dólares. Lo que necesitas es que tenga un mayor ingreso de dólares. ¿Cómo se consigue un mayor ingreso de dólares? Son los excedentes de las exportaciones o las importaciones, o sea, el superávit o déficit de la balanza comercial. Con un dólar barato hace mucho más difícil exportar y hace mucho más fácil importar. Por consiguiente, empezás a tener déficit de la balanza comercial. ¿Cómo equilibrás o cómo buscas compensar ese déficit con mayor endeudamiento? Eso es uno de los puntos esenciales para poder entender cómo es que empieza a endeudarse la Argentina. Es a partir de un esquema económico que genera una bonanza transitoria en clases medias, medias altas y altas, que piensa que es una bonanza producto del desarrollo, pero en última instancia es una bonanza que te adelanta la hecatombe futura. Y eso es una decisión política. Este sistema económico funcionaba en base al endeudamiento. Claro, cuando en los 80 Estados Unidos decide levantar su tasa de interés, se acabó el ciclo de endeudamiento y la Argentina, todo sistema que vive del endeudamiento, cae cuando se quiebra ese dinero que viene. Lo que pasa es que era mucho dinero que debían los privados. Ningún problema. Tenían el Estado, no había parlamento, no había sindicatos, no había prensa crítica. Bueno, entonces lo que se hace directamente es nacionalizar la deuda. Uno de los bloques de poder que se consolidó con la dictadura militar es un grupo de familias que empezaron a desarrollar lo que se llaman grupos económicos, desarrollando un esquema de holding donde empiezan a tener varias empresas a partir de subsidios estatales, beneficios del sector público, y hay un elemento esencial, que es un endeudamiento privado que es traspasado al sector público. Acá directamente se les dice a los privados, ustedes está todo bien, quedan con sus activos, el Estado toma la deuda. Entonces esta gigantesca transferencia de ingresos lastra a la Argentina y la va a lastrar en los decenios siguientes. La empresa tenía un endeudamiento con un banco. Para conseguir esas divisas se produce una devaluación. Si estaban endeudados en dólares, esas empresas empiezan a necesitar muchísimo más recursos para comprar dólares para poder pagar la deuda.
Entonces el Banco Central implementó tipos de cambios diferenciales. O sea que esas empresas no necesitaban comprar el dólar a 4, que era por ahí lo que tenían que pagar, sino a 1 y a 0,50. Está judicialmente demostrada la ilegitimidad de buena parte de esa deuda. La fuga de capitales se contabiliza como si fuera deuda. Es decir, una empresa o una persona saca dinero del país, lo pone en un banco de Suiza o de Inglaterra o de Estados Unidos y luego figura que ese banco le ha dado un crédito por ese importe y en los libros está registrado como deuda. Si viene un gobierno que decide estatizar esa deuda, convertirla en pesos con un enorme subsidio y que el que se encargue de pagarla sea el Estado, bueno, el Estado termina pagando la deuda inexistente. El dinero que esa empresa fugó del país se lo llevó 2 veces el acreedor, porque una vez lo recibió como depósito de la empresa que lo fugó y la otra vez por pagos que le hace el Estado por esa deuda realmente inexistente. Domingo Felipe Cavallo fue el iniciador de ese proceso para la socialización de las deudas privadas. Fue secretario legal del Ministerio del Interior con el general Liendo, una época bastante complicada de la represión. Luego fue presidente del Banco Central, es el que procede a la nacionalización de la deuda privada, y luego fue ministro de Economía varias veces. Por lo menos hay que reconocer una cierta coherencia, pues prácticamente siempre ha predicado lo mismo. Esto, que la verdad que el ejército ha cumplido con lo de ellos, esta vuelta. ¡Viva la patria! Es un día glorioso para nosotros. ¡Viva la Argentina! Sobre el que está ocurriendo me parece perfecto, pero no sé las consecuencias que va a tener esto. Yo les puedo asegurar que no pasan frío, porque tienen muchísimo abrigo y van a volver con algunos kilos de más porque comen mejor que en casa. La decisión de la ocupación de las Malvinas es la respuesta de la dictadura al descontrol de las variables económicas, sociales y políticas previas. Lo que hizo fue quitarle toda legitimidad al gobierno militar, difundir el hartazgo por sus políticas autoritarias en toda la sociedad. En el día de ayer, 14 de junio de 1982, se produjo las condiciones de cese de fuego y retiro de tropas. El combate de Puerto Argentino ha finalizado. Todo el mundo les perdió el miedo, les perdió el respeto, digamos, la salida se hizo inevitable y fue una salida por colapso. Las crecientes protestas sociales, la presión internacional por las violaciones a los derechos humanos y la debacle que representó la ocupación militar de las Islas Malvinas empujan al llamado proceso de reorganización nacional a entregar el poder en 1983, poniendo así fin al periodo más negro de la historia del país. Lo que no va a implicar necesariamente el final de un modelo, cuyos principales lineamientos seguirán marcando el rumbo de la economía y la sociedad argentina por muchos años más. El modelo de la dictadura perjudicó básicamente a la clase trabajadora y a los sectores medios. Destruyó la industria, pero no perjudicó tanto a los industriales que se dedicaron a la especulación financiera. Y barrió con toda la organización social y política preexistente en la Argentina. Pusieron al país de rodillas y no llegaron a lo que culminó después Menem, que fue las privatizaciones, porque se ve que posiblemente en algún sector del ejército había también alguna influencia de las viejas posiciones de Sabio o de Perón con respecto a la defensa de la industria. La dictadura militar fue sobre todo un modelo económico y trató de liquidar todo lo que se oponía a la instauración de ese modelo económico. Los campos de concentración, chicos desaparecidos, chicos entregados. Ahora se está haciendo la justicia correspondiente para que
no pueda suceder nunca más. Con un consenso importante de la sociedad y de sectores intelectuales venía a superar lo que decían que era la decadencia argentina. Lo notable es que no es que vino a superar una decadencia, sino que a romper un circuito con complicaciones, con complejidades, pero que apuntaba a un desarrollo nacional y provocó una de las decadencias más prolongadas de la economía, de la política y de la sociedad.